Bueno, muy buen día a todos, esperando se encuentren bien y resguardados en sus hogares. Bienvenidos al foro de hoy, denominado como Comunicación no verbal exitosa, de la mano de la profesora Astrid Aguiar. Astrid es socióloga de la Universidad Católica Andrés Bello y Practitioner Master Coach y terapeuta en formación del Instituto Español de Programación Neurolingüística. Actualmente se desempeña como profesora en la Escuela de Ciencias Sociales de su alma mater y cuenta con una amplia experiencia en investigación e interés por el trabajo interdisciplinario. De verdad, muchísimas gracias, Astrid, por estar con nosotros el día de hoy. Sé que será de muchísimo provecho para los estudiantes de sociología principalmente y para todos los que conforman nuestra escuela. Un honor y un placer estar aquí contigo, y que estés acá con nosotros en este foro. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en el chat y agradecemos mantener durante la sesión el micrófono y la cámara apagada para que pueda fluir el tema del internet. Tú puedes tenerlo abierto, Astrid. De verdad, muchísimas gracias y bueno, podemos dar inicio. Muchísimas gracias, Adriana, por tan cálida bienvenida. Para mí también es un placer pues estar aquí compartiendo con ustedes lo que me apasiona, lo que más está ocupando mi mente y mi energía actualmente. Y bueno, muy buenos días a todos una vez más, a todos los presentes, y les doy las gracias en definitiva por haber asistido hoy y por haber mostrado interés en un foro en línea con un título tan breve y tan ambiguo como el que he escogido: Comunicación no verbal exitosa. Cuando estaba planificando este foro, que además tiene el backup de una materia lectiva que próximamente voy a estar ofertando, creo que a partir de mañana para la facultad, pues me preguntaba cuáles podían ser sus intereses, sus necesidades, sus intenciones para asistir a un foro con este título, como les comento, tan ambiguo. ¿Qué es la comunicación? Desde el enfoque de la programación neurolingüística, la comunicación es el proceso a través de los cuales los seres vivos emitimos y recibimos mensajes y nos relacionamos, lo cual me parece fascinante. En definitiva, la comunicación es el vehículo para conectar con la experiencia subjetiva, el mapa o la cosmovisión de otras personas, así como también para compartir la nuestra con ellas en este proceso de comunicación. Desde este mismo enfoque de la programación neurolingüística, podemos clasificar la constitución de esta comunicación en tres elementos principales y además asignarles la ponderación que parecen tener en nuestra vida cotidiana y en todo lo que nos proponemos. En primer lugar, tenemos a la fisiología, que correspondería a un 55%. Esto tiene que ver con nuestro lenguaje corporal, por supuesto, en gran medida de manera inconsciente. En segundo lugar, tenemos a nuestra voz en un 38% de ponderación, y la voz tiene cualidades: el timbre, el ritmo con el cual yo emito los mensajes, la entonación, etc. Y las palabras, que contradictoriamente a lo que yo había considerado antes de estudiar o comenzar a estudiar PNL, tienen una ponderación apenas de un 7%, y es donde normalmente nos enfocamos más cuando queremos comunicar algo a otras personas. Si recategorizamos la comunicación en dos categorías únicamente, encontraríamos en un 93% la comunicación no verbal, que también recibe su nombre como analógica, y la comunicación verbal o digital seguiría teniendo un 7% de ponderación. Entonces, bueno, está claro que nos vamos a enfocar hoy, por ahora, solamente en este 93%, que ya es bastante, ¿no? Yo creía que podía ser interesante
montar todo el programa y el plan de clases de una electiva para la facultad, para estudiantes de relaciones industriales, sociología, economía, administración y contaduría, sobre este gran 93%. Pero para un foro me preguntaba si sería pertinente o si sería demasiada información para unos breves minutos que vamos a compartir. Les podría decir tantas cosas sobre la comunicación no verbal, pero en definitiva, para acceder a ella, necesitamos lo que en PNL recibe el nombre de la calibración. Y me gusta llamarlo el arte de observar. Observar, por supuesto, a la otra persona con la que nos comunicamos. La calibración es la habilidad o la destreza que nos permite captar e identificar los cambios que se producen progresivamente en la conducta de otra persona, desde los más evidentes hasta los más sutiles. Por supuesto, como acabamos de comentar, que se manifiestan tanto en la fisiología de la persona como en su propia voz. Yo me preguntaba si debía aquí mostrarme como una gurú de la comunicación no verbal y darles tips como estos, que si queremos demostrar atención e interés por la otra persona, podemos disponer nuestras manos de esta manera y sostener nuestra cabeza sobre ellas. O, por ejemplo, si estamos en un contexto laboral o incluso en un aula de clase, podríamos disponer nuestras manos detrás de nuestra espalda para demostrar autoridad o para dejarla clara, en definitiva. Pero en otros contextos, por ejemplo, esto pudiese ser una señal de desconfianza. De desconfianza no solo respecto al entorno, sino a las personas que están en él. Entonces aquí el contexto parece importante, ¿no? No es solo la intención con la que yo comunico el mensaje, sino en dónde yo lo estoy comunicando y a quién. Otro tip que pudiese dar hoy, si esa fuese mi intención con este foro, que si hablamos, podemos imaginar que un tono suave, pausado, le daría énfasis al mensaje, sobre todo a aquella parte que deseamos comunicar y que deseamos que quede, incluso hasta a nivel subconsciente en la otra persona. Cuando yo vi esta tercera imagen, me imaginaba que el angelito le estaba diciendo algo así como un secreto a la otra figura, ¿no? ¿Qué pasa cuando vemos esta otra imagen? Este pudiese ser otro tip. Si yo me encuentro en cualquier reunión, por ejemplo, una reunión de amigos, una reunión familiar, y se da este encuentro, que yo cruce la pierna opuesta a mi interlocutor y dirija sobre todo la punta de mi pie hacia esa persona, demostraría también un interés por saber más, por escuchar más, por atender a lo que me dice esa persona. Una última imagen. Este roce sutil que hace la mujer sobre su piel, que podemos imaginar que hace, demostraría una intención de flirteo, de coqueteo, en definitiva de querer llamar la atención de la otra persona. Pero ¿es esta mi intención el día de hoy? Enumerar tips sobre la comunicación no verbal y cómo ajustar nuestro cuerpo, por ejemplo, al mensaje que queremos comunicar. Yo creo que hoy podemos empezar por otro lugar, porque, sin embargo, a la importancia que podrían tener todos los elementos en conjunto, debemos considerar el contexto actual en el que nos estamos desenvolviendo y al que nos estamos enfrentando. Y que esta imagen resume muy bien. En una videollamada, así como esta a través de Zoom, por ejemplo, ¿cómo observar elementos importantes de la fisiología de la otra persona si nuestro anfitrión en la reunión, por ejemplo, como este Mozart, no le interesa en absoluto su encuadre de la cámara? No le interesa la composición, no le interesa que los demás le vean su pijama en la parte posterior de su vestimenta, de su cuerpo. ¿Cómo observar la inclinación de sus hombros y su cabeza? La posición de sus brazos, dónde está posando sus manos, o el apoyo de su cuerpo y la posición de sus pies.
la orientación inclusive. No podríamos, ¿cierto? Y en la presencialidad no mejora el panorama. Justamente las imágenes que les acabo de mostrar hace unos minutos podrían incluso hasta darnos nostalgia, decir, claro, cuando volvamos a la normalidad, a esa supuesta normalidad que alcanzaremos cuando termine la pandemia, podré incorporar los conocimientos que Astrid me dio hoy. Pero es esa nostalgia la que quiero evitar. Yo quiero trabajar hoy con ustedes los conocimientos que nos sirvan tanto para la pandemia como para cuando no la tengamos. Otro ejemplo, durante las reuniones en pandemia presenciales, ¿cómo podemos identificar totalmente los cambios faciales en la persona a través de esa calibración que les he comentado? Hay estilos para tapar nuestro rostro de más, para cumplir con los protocolos de bioseguridad. Unas personas pues cubren su cara más que otras y debemos adaptarnos también esa calibración a los estilos de esas personas. ¿Cómo identificar entonces los pómulos y los músculos maxilares? Los cambios en la boca, en las comisuras y los labios. ¿Cómo identificar cambios en las glotis o en las venas yugulares? En la coloración y en la humedad de la piel y la sudoración. Parece difícil, ¿no? En el rostro sobre todo. El contexto de pandemia sin duda ha reducido nuestro contacto físico y la posibilidad de observar la mayor parte de los elementos que constituyen la comunicación no verbal y que además constituyen la mayor parte de nuestra comunicación. Y el contacto visual, entonces, de acuerdo a lo que les estoy tratando de transmitir, adquiere mayor importancia. Es más importante hoy día ver a los ojos de la persona que me está hablando o a la que me estoy dirigiendo en ese momento. Vamos a hacer un ejemplo y con ello los invito a activar sus micrófonos temporalmente si gustan o a escribir en el chat la respuesta a esta pregunta. Pueden activar sus cámaras además para justamente hacerle virtud a este foro sobre la comunicación no verbal. Les pregunto, ¿qué emoción creen que evoca esta imagen? Tan solo viendo una parte de la nariz de esta señora y su boca. A ver, cuéntenme. Pueden mencionar una emoción. Aquí Francisco González, por cierto, mi esposo, comenta. ¿Le duele algo a la señora? Oye, sí, pareciera, ¿no? Pareciera que hay alguna incomodidad al menos en la corporalidad que podemos observar. Gisela Aguiar, mi hermana, gracias por estar aquí, comenta paz. Bramelis Drummond, mi cuñada, dice cansancio. Sergio Abandonato, estudiante de nuestra escuela, comenta decepción. María Fernanda Bermúdez, una gran amiga, comenta quizás está nostálgica. Daniela Cernini, estudiante de la materia de Sociología 1 hasta hace poco, comenta nostalgia, tristeza. Sara Fernández, una gran amiga también, pues comenta tristeza, de acuerdo a lo que también dice Daniela. Vladimir Sánchez, estudiante de la escuela, dice espera y expectativa. Luis Delgado, desesperanza. Bueno, aquí pareciera que tenemos puntos en común, pero otros identificamos otras emociones, ¿cierto? ¿Qué dirían entonces si yo les muestro la obra de arte por completo? ¿Cambiaría su respuesta? ¿Hubiesen comentado otra emoción? No en vano decimos que los ojos son la ventana del alma. Pareciera que más allá de una pieza faltante en un rompecabezas, como puede serlo esto, puede ser incluso el lugar donde radica la mayor parte de significados de nuestro mensaje. A donde va nuestra mente, van nuestros ojos. Y eso es lo que les quiero demostrar hoy con lo poco que he podido aprender hasta ahora de la programación neurolingüística. Gisela Aguiar comenta que los ojos dicen otras cosas. Es cierto.
Puede haber incluso incongruencias entre lo que dice nuestro cuerpo por completo y lo que dicen apenas nuestros ojos. Y pues aquí comentan, cambiando la respuesta, cansancio, escepticismo, que también lo mencionaron anteriormente. Sara Fernández dice rechazo. De hecho, yo busqué este meme porque originalmente lo encontré de esa manera, con la frase de, bueno, cuando me cuentan los problemas que no me interesa escuchar. Y aparece esta señora con esta corporalidad, esta expresión en su rostro que no es para nada agradable. Y esto es lo que precisamente me dio esperanza en la planificación de este foro, cuando estaba tan alarmada por el contexto. ¿Qué les puedo transmitir hoy a las personas que se han interesado en principio por el foro? Bueno, conocimiento sobre lo que llamamos en PNL accesos oculares. Los accesos oculares son movimientos inconscientes o involuntarios que realizan nuestros globos oculares cuando accedemos a alguna de nuestras representaciones internas. Estas representaciones internas son como una suerte de resumen, porque han sido previamente sintetizadas en elementos sensoriales como imágenes, sonidos y sensaciones. La PNL ha simplificado todos estos elementos en lo que llama el sistema representacional, constituido por las modalidades visual, auditiva y kinestésica. En la kinestésica por hoy voy a incorporar el olfato y el gusto, aunque también tiene sus accesos oculares propios, pero lo que me interesa es que podamos resumir todo lo que la PNL ha elaborado al respecto de esto en estas tres modalidades, porque además tienen sus propios códigos, porque luego, además, también se multiplican en más cosas. En definitiva, los accesos oculares son manifestaciones externas de lo que ocurre en nuestro interior. No en vano se llaman accesos. Es como si tuviésemos una especie de llave para abrir las puertas hacia el interior, no solo de nosotros mismos, sino de las otras personas. El primer acceso ocular, y es muy obvio, por supuesto, es el espacio neutral de visualización. Aquí pudiésemos decir que en teoría la persona o nosotros mismos no estamos accediendo a prácticamente nada, o al menos no a una información significativa que ya haya estado almacenada en nuestra mente. Es un espacio más bien receptivo, de pasividad, por supuesto, entre comillas, porque nosotros, pues, en nuestras acciones, en nuestras conversaciones, incluso estando en silencio, estamos teniendo un rol en esa conversación. Pero decimos neutral porque justamente hay otros accesos oculares que nos llevan a otros lugares, como por ejemplo este otro acceso ocular, que es el visual recordado. Antes de continuar, debo hacer una aclaratoria. Esta sería nuestra derecha, ¿no? Ustedes, sin embargo, la tienen a su izquierda. Y esta izquierda mía sería su derecha. Es importante internalizar cuando vamos a tratar de identificar los accesos oculares de la otra persona, la posición subjetiva desde la cual la estamos viendo y desde cuál la está experimentando también la otra persona. Así se verían los accesos oculares si estamos mirando a una persona. Pero si se trata de mis propios accesos oculares, ese visual recordado que se ubica justamente en la parte superior izquierda de nosotros, pues en mi caso pudiese verla más bien aquí. Entonces es importante considerar esas posiciones subjetivas. ¿Qué es el visual recordado? Ese que se ubica allí y que además se resume o se codifica en la PNL como VR. Es el acceso a imágenes tal y como fueron vistas con anterioridad. Allí la persona está recuperando información visual que ya ha visto antes y con la mayor cantidad de detalles posibles como los pudo captar en esa experiencia o situación. Este otro acceso ocular, el opuesto
entre comillas, al visual recordado, es el visual creado. En mi caso y en el suyo, en teoría, estaría ubicado en la parte superior derecha de nuestra cabeza. Se codifica o se simplifica a través de las letras BC y representa el acceso a imágenes creadas. Nuestra imaginación, por supuesto, interviene allí, o distintas a como fueron observadas con anterioridad. Y al respecto voy a hablar un poco más adelante. Otro acceso ocular es el auditivo recordado, AR. Este acceso ocular ya no sería en nuestra parte superior de nuestra cabeza, sino más bien de manera horizontal. Es una mirada totalmente lineal hacia los lados, en este caso hacia nuestro lado izquierdo. El auditivo recordado es el acceso a sonidos como fueron escuchados con anterioridad, que ya de hecho conocemos y hemos almacenado en nuestra mente. El auditivo creado, simplificado en AC, es el acceso a sonidos creados, nuevamente interviene nuestra imaginación, o distintos a como fueron escuchados con anterioridad. Este otro, me parece fascinante por cierto, es el diálogo interno. Es dirigir nuestra mirada, digamos, justo al lado de nuestro pie izquierdo, abajo. Y es el acceso a sonidos internos dichos a nosotros mismos. Y más que sonidos, es una especie de conversación, de contenido digital muy verbal, dichos a nosotros mismos. Y es también codificado por otros profesionales como AI, precisamente porque estamos haciendo uso de nuestro sentido de la audición, pero de manera interna y además de manera hipotética, porque no necesariamente esas conversaciones se tienen que materializar en el exterior, sino que ocurren todas dentro de nosotros mismos. Y por último tenemos a la kinestesia, y sería cuando dirigimos entonces nuestra mirada hacia la parte inferior de nuestro cuerpo, justo al lado de nuestro pie derecho. Es el acceso a sensaciones asociadas a nuestra sensorialidad, al tacto, al olfato y al gusto. Justamente les comentaba antes que estas otras modalidades, como el olfato y el gusto, tienen sus propios accesos oculares, pero podemos resumirla en kinestesia porque justamente también allí se ubican las emociones o sentimientos ya racionalizados. Cuando pasamos de una sensación corporal a la codificación de un sentimiento como tristeza, rabia, odio, etc., que no tienen que ver necesariamente con la manera en que las experimentamos. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la importancia de los accesos oculares? ¿Para qué estoy yo en este foro descubriendo al respecto? Bueno, en primer lugar, y para mí es la más importante, la que más me ha llamado la atención desde que conozco estos accesos oculares, es el autoconocimiento. Identificar la estructura y la secuencia de nuestro pensamiento nos permite comprender mejor la manera en que percibimos, procesamos, guardamos, recordamos, experimentamos y exteriorizamos la información en nuestras vivencias cotidianas e interrelaciones con otros. Otro uso que podemos darle a estas claves de acceso es orientado hacia nuestro desempeño. Siendo más conscientes de nuestras estrategias de pensamiento, podemos identificar esos triggers o gatillos o desencadenantes de aquellas que nos resultan tanto potenciadoras como limitantes. Por ejemplo, las que nos resulten potenciadoras, es totalmente posible reforzarlas. Y aquellas estrategias que nos resulten limitantes, podemos rediseñarlas o sustituirlas por otras que nos permitan un mejor desempeño en actividades rutinarias, hobbies o contextos académicos y profesionales a los que nos enfrentamos. Por ejemplo, cosa que me ha pasado 1.000.000 de veces. Cuando nos bloqueamos frente a una hoja de Word totalmente en blanco, ¿qué es lo que desencadena este bloqueo? Es algo que podemos ver, sentir
o escuchar. Y es por eso que es tan importante conocernos a nosotros mismos, porque podemos evitar ese bloqueo o reducirlo en la medida en que podemos identificarlo previamente. Otro ejemplo, hemos tenido dificultades para concentrarnos leyendo libros, ¿no? Papers, textos, incluso resúmenes. ¿Qué pasa si de la primera imagen, que suele ser la forma común de leer libros de manera cómoda, pasamos a la segunda? Si esa desconcentración, esa falta de enfoque o inclusive ese bloqueo que podemos experimentar es porque se dispara nuestro diálogo interno, nuestra conversación con nosotros mismos, tratando de reflexionar sobre los contenidos que estamos recibiendo, podemos asumir una posición de visualización neutral, si ya no estábamos en esa antes. Y pruébenlo cuando termine este foro, verán en verdad los efectos. Yo lo he probado y en verdad es una forma eficiente de transformar la manera en que percibimos lo que justamente estamos tratando de internalizar. Otro ejemplo, si necesitamos memorizar o internalizar algo, además de manera rápida, podemos considerar nuestra modalidad preferente para orientar nuestro estudio a las estrategias correspondientes. Pienso en un estudiante. Todavía la mayor parte de nosotros lo seremos durante toda nuestra vida si así lo disponemos. Si, por ejemplo, mi modalidad preferente, que ya la haya identificado antes, es la visual, yo puedo acoplarme a estrategias como codificar ese contenido en base a colores, símbolos o disposición de la información en determinados lugares. Puedo hacer mapas mentales, diagramas o asociar ese contenido con imágenes, videos o películas. Si mi modalidad preferente es la auditiva, puedo grabar la información, preferiblemente si es con mi propia voz, y escucharla repetidas veces con atención. Puedo también repetirla en voz alta las veces que sea necesario, o usar o crear acrónimos que nos faciliten esos contenidos. Si mi modalidad preferente es la kinestésica, puedo asociar movimientos o acciones a esos contenidos verbales y escribir o transcribir varias veces la información utilizando nuestras manos, preferiblemente con lápiz y papel. Si mi modalidad preferente es el diálogo interno, puedo reorganizar la información, categorizarla, clasificarla y cualquier otro proceso que amerite una lógica más profunda, que me lleve justamente a apropiarme de ello a través de criterios, por supuesto, desde este punto de vista. Otro ejemplo. Si tenemos dificultad para acceder a recuerdos en determinadas circunstancias, podemos dirigir nuestra mirada hacia el lugar que está asociado a la modalidad, la que más resalte en ese recuerdo, para que nuestra mente pueda buscar de manera más eficiente. Si estoy tratando de recordar de qué color me vestí para mi última clase, puedo dirigir mi mirada hacia el lugar donde radica el visual recordado. Si quiero potenciar un proceso creativo, desbloquear mi imaginación, puedo dirigir mi mirada por un tiempo considerable hacia el acceso ocular del visual creado. Si quiero conectar con sensaciones, incluso con emociones, puedo dirigir mi mirada hacia el lugar donde radica la kinestesis. Y si quiero reflexionar, formular una respuesta lógica, meditar conmigo mismo o conmigo misma sobre un asunto, puedo dirigir mi mirada hacia el lugar donde radica el acceso ocular de ese diálogo interno. Y bueno, uno de los usos que más me ha llamado la atención, además, por el contexto al que nos estamos enfrentando. Si nuestra voz crítica, diálogo interno, ya no resulta tan constructiva o deseamos salir de un estado emocional limitante, es decir, una kinestesia negativa, podemos dirigir nuestra mirada hacia el frente, a esa posición neutral que hemos visto antes, o arriba para detenerlos hacia recuerdos preferiblemente que nos potencien, que nos resulten agradables, o hacia imaginar, soñar cosas.
Cuando vemos a una persona cabizbaja, es probablemente porque se está criticando a sí mismo, está siendo muy duro con alguna experiencia, probablemente con esa misma persona, o está sintiendo de manera muy intensa muchas cosas. ¿Por qué no nos preguntamos qué podemos hacer por el otro? Por supuesto, estos conocimientos son para profesionales que se dediquen al área de la terapia, del coaching, pero yo creo que le podemos dar un uso personal, porque ya me he encontrado con muchas personas que asumen esta corporalidad y pudiésemos mejorar su día si quizás le hiciéramos alguna pregunta que los obligara a mirar hacia arriba, a levantar su rostro. Otra razón por la que me parece que los accesos oculares son tan importantes es precisamente en virtud de la conexión interpersonal. Estas claves nos suministran un mayor conocimiento sobre los comportamientos de nuestros interlocutores o nuestras interlocutoras y sobre esa intersubjetividad a la que nos enfrentamos cotidianamente. ¿Qué está pensando el otro? ¿Qué está experimentando el otro? ¿Hacia dónde se está yendo su interior? Nos permite incorporar además esto en la práctica cotidiana. Y si lo hacemos, su observación de manera rutinaria nos permite al mismo tiempo desarrollar nuestras habilidades perceptivas e interactivas, como la escucha activa y la empatía. Nos permite conocer mejor el impacto de los mensajes que emitimos en nuestro entorno social, lo que llamamos feedback o retroalimentación. Si la persona no me está prestando atención realmente, porque a veces no tenemos el hábito de atender a la persona directamente, podemos darnos cuenta. O si hay una suerte de desinterés, por supuesto siendo muy atentos a todos los demás, a todos los otros accesos que hemos mencionado al principio de esta presentación. Y por último, pudiese permitirnos ser capaces de identificar las congruencias o incongruencias, en dado caso, entre esa comunicación verbal y no verbal de nuestros interlocutores o interlocutoras. Qué gracioso resulta para mí cuando una persona dice que está muy entusiasmada, estoy muy entusiasmada. Lo he visto, hace poco lo viví en una reunión con profesores. Todo su cuerpo gritaba desentusiasmo y la persona aún así verbalizaba lo contrario. Y las claves de acceso oculares nos permiten justamente saber hacia dónde se está viendo su mente para corroborarlo, no para juzgar, por supuesto. Por eso les pongo este otro ejemplo. Les pregunto, ¿pueden responder por el chat o por su micrófono? En un aula de clase, durante un examen, esta estudiante hipotética estaría apropiándose del conocimiento ajeno, de su compañera o compañero. ¿Ustedes la juzgarían como alguien que se está copiando? Los leo. ¿Qué dirían al respecto? Selene Oliveros, una estudiante de nuestra escuela, comenta, pudiera ser. Sergio afirma que sí, o le gusta la persona del lado, eso también puede significar su lenguaje corporal. María Fernanda Bermúdez dice que puede que sí. Gisela Aguiar cree que no, que está evaluando más bien. Selene comenta nuevamente que si se trata de un examen individual, seguro que sí, juzgando desde nuestra condición de estudiante cuando hemos estado en esta posición. Carlos Liscano comenta que probablemente puede estar buscando una respuesta, no necesariamente copiándose. Y estoy de acuerdo con todas las que han mencionado anteriormente. Sin embargo, esta fue una experiencia en particular que recuerdo con exactitud de hace más o menos 2 años o 1 año y medio. Yo como profesora juzgué a una chica que estaba viendo hacia abajo y no podía comprobar si se estaba copiando o no. Pero hoy día yo creería
que pensaría 2 veces antes de regañarla, porque muy probablemente, si su mirada se dirigía hacia abajo, estaba accediendo a su diálogo interno. ¿Qué me está preguntando la profesora en este examen? ¿O cómo puedo resolver esta respuesta? ¿Cómo fue que lo coloqué en mi cuaderno? Y muchas veces, pues, juzgamos de manera incorrecta o de manera poco acertada a la persona, justamente por estar en una actitud sospechosa. ¿Qué actitud más sospechosa el diálogo interno? Es una actitud de sospecha, ¿sí? De dudar, de cuestionar, pero desde nuestro interior. Y es por eso que me pareció importante también presentarles 3 reflexiones, por supuesto hay muchísimas más, sobre el uso ético del conocimiento sobre los accesos oculares. Y precisamente para mí la primera es el evitar las polaridades como punto de partida. Verdad o mentir, correcto o incorrecto, cierto o falso, son polos muy tentadores, sobre todo para nosotros en la cotidianidad. Sin embargo, las claves de acceso no fueron descubiertas tan solo con el propósito de atrapar a los mentirosos o hallar el error. Nuestra memoria tampoco está basada en la realidad real, sino que esta es depurada, primero, por la condición en que estén nuestros canales u órganos de percepción, lo que llamamos nuestros sentidos, así como también por otros filtros sensoriales correspondientes a nuestra cosmovisión o mapa, nuestra estructura de la personalidad, nuestros prejuicios, lo que hemos aprendido culturalmente en casa, y luego es almacenada en imágenes, sonidos y sensaciones que han sido representativos de esas experiencias, es decir, no por completo, no el conjunto en su totalidad. Y después, al acceder nuevamente a estos recuerdos, las piezas que faltan son seleccionadas a partir de un proceso deductivo basado en experiencias previas, la intuición, el sentido común, un filtro adicional, cada vez que vamos a acceder a esos recuerdos. Justamente es algo que he estado comentando con mi esposo, quien me dio más luces al respecto, y es el tema de no juzgar o no interpretar de manera precipitada estos accesos oculares, porque la comunicación, ya hemos visto, es un sistema, debiera atender a los músculos faciales, a la boca, a las comisuras, a la coloración de la piel, a la posición de los pies, la de las manos, la inclinación del eje corporal, tantas cosas, que sacar conclusiones sobre los accesos sería, pues, probablemente una situación muy limitada. Entonces, en lugar de reproducir lo que vivimos como si nuestro cerebro fuera una simple fotocopiadora, que sería además subestimarlo, podríamos decir que cuando recordamos, nuestros recuerdos se resemantizan, creamos experiencias inéditas y nuevas realidades, más aún cuando la otra persona retroalimenta ese recuerdo con más información. El segundo, digamos, punto reflexivo que quería traer aquí hoy era cuando las claves de acceso oculares se convierten en un medio para la manipulación o el engaño. No se trata de utilizar las claves para tales fines. Aunque nuestro objetivo sea convencer o persuadir en el mejor de los casos, lo más importante es la construcción de la confianza sobre las bases sólidas del respeto mutuo e intenciones que sean transparentes para todos los involucrados. Precisamente, ¿cómo sé si esos accesos oculares que estoy identificando no son más bien en reacción a una actitud sospechosa que la persona ha identificado en mí, sabiendo que está tratando de ser convencida por el otro? Puede ser que nosotros más bien estemos interviniendo demasiado en esas respuestas como para poder identificarlos. Y la tercera y última por ahora es
acerca del prejuicio como el resultado de esta identificación o observación de los accesos oculares. El uso cotidiano de este conocimiento devendrá en una mayor comprensión de nosotros mismos o nosotras mismas y de nuestros interlocutores en la medida en que se nos generen más preguntas que respuestas, más inquietudes que soluciones terminadas. Podemos identificar patrones y tendencias, ¿sí? Más el refuerzo de los estereotipos o juicios basados en información sesgada puede ser, reitero, verdaderamente limitante e impedirnos ampliar nuestra cosmovisión o nuestra comprensión del otro. Y ahora, ¿qué se necesita entonces para masterizar la observación e identificación de los accesos oculares cuando ya hemos meditado sobre el uso que le queremos dar verdaderamente? Bueno, en primer lugar, yo consideraría que hacer conciencia sobre nuestros propios movimientos oculares ante determinados estímulos e identificar las modalidades preferentes para nosotros en determinados contextos, además, contextualizando esos globos oculares, ese movimiento. Y parece tarea difícil, yo lo creía así al principio, pero recordemos que hoy día estamos, pues, digamos, expuestos a tantas distracciones como por ejemplo lo puede ser el celular, que en verdad es algo fácil de incorporar. Una vez comenzamos a hacerlo, después de mucha práctica, va a ocurrir naturalmente en nosotros. Lo segundo que debe ser importante para nosotros al momento de esta observación, sobre todo en la otra persona, es calibrar constantemente al otro, enfocarnos en esos patrones o repeticiones, pero también escuchar sus predicados verbales, lo que dice. Cuando una persona dice, lo veo claramente, ¿qué querrá decir eso? Bueno, probablemente un acceso ocular visual está recurriendo a imágenes. Si dice, puedo escuchar la solución, es un recurso auditivo sin duda, y como esos muchos otros. Y esto requiere, por supuesto, entrenar nuestra mente y detener nuestro diálogo interno. Por eso es que es tan importante mirar a la persona que habla, no solo para que se sienta en una situación agradable, atendida, justamente importante y valorada por nosotros, sino porque si miramos hacia otro espacio, sobre todo nos vamos a nuestro diálogo interno, se pierde la conexión. Otra de las claves que pudiésemos incorporar hoy es el hacer preguntas directamente cuando sintamos la confianza con alguna persona justamente que voluntariamente se preste para eso, para identificar estas modalidades. Por ejemplo, preguntarle a la persona, ¿de qué color era la parte de arriba de tu vestimenta ayer? Probablemente podamos visualizar esos globos oculares yendo hacia el visual recordado. Puedes imaginarte con el cabello de color azul. Si la persona no lo ha tenido jamás ese color, pues justamente debiera ir al visual creado. ¿Qué fue lo último que te dijo tu madre hoy? Probablemente el auditivo recordado serán esos ojos. Y por último, ¿cómo sonaría una pista musical que combina los sonidos de una ambulancia con una guitarra eléctrica? Bueno, la persona va a tener que crear un sonido que probablemente jamás ha escuchado y probablemente sus ojos se vayan al auditivo creado. Haciendo estas preguntas, reitero, de manera voluntariamente con otra persona, probablemente entonces comencemos a internalizar estos conocimientos. ¿Qué otra cosa? Rapport y mucho rapport. El rapport en PNL es el arte de despejar al otro. Es la habilidad para establecer una relación empática con otra persona y su perspectiva del mundo o su mapa. Por tanto, debe tratarse de un encuentro o relación de naturaleza armónica o afín que nos permita acompañar los movimientos de nuestro interlocutor o interlocutora de manera que se produzca algo así como una danza conjunta y síncrona. Todos seguramente en algún momento hemos bailado con otra persona, bien sea hombre o mujer, y creemos erróneamente que siempre hay alguien que lidera el baile.
Pero eventualmente, cuando el baile va saliendo muy bien, sabemos que los dos nos hemos acoplado porque ya no nos pisamos los pies, por ejemplo, o ya no parece un esfuerzo considerable el que tengo que hacer. Y eso es el rapport, cuando las dos personas se sincronizan y rara vez encontramos entonces un líder, sino que más bien hay una relación de complementariedad. Podríamos resumir brevemente el proceso de rapport en 3 pasos. Por supuesto, esto es mucho más complejo, pero para un uso personal considero que esto es suficiente por hoy. Luego de calibrar muy bien a la persona, observar esos cambios en su fisiología, también en su voz y en sus palabras, procedemos con una sutil igualación o matching o el emparejamiento de nuestra conducta con la de la otra persona. En breve les colocaré un ejemplo, pero básicamente la imagen que he escogido para esta diapositiva lo resume. Es tratar precisamente de despejar a la otra persona, de que la otra persona sienta como si estuviese hablando consigo misma frente a un espejo. Reitero, de manera sutil, para que no se sienta remedada, como vulgarmente decimos. Esto nos permitirá sincronizar la mayor cantidad de elementos posibles de nuestra comunicación con nuestro interlocutor, adaptándonos a sus formas y maneras por la mayor cantidad de tiempo posible además, porque debemos considerar el segundo paso, que es el acompasamiento o el pacing, cuando insisto, ya no hay tanto esfuerzo por igualar a la otra persona. Y finalmente podemos corroborar la conexión a través del liderazgo o el leading, que consiste en tomar el control de los movimientos de la otra persona a partir de generarlos en nuestra propia conducta. Y este paso nos sirve también para corroborar si en efecto ha habido una conexión real. Si la persona no adapta luego su movimiento del cuerpo, su lenguaje no verbal hacia el de nosotros, entonces eso pudiese querer decir que necesitamos continuar en el segundo paso del acompasamiento o el pace por un tiempo más. Un ejemplo que pudiese servirles para tratar de aterrizar este proceso es si la persona cruza sus manos, entonces nosotros podemos cruzar sus piernas. Si nosotros cruzáramos nuestras manos, ya no sería un movimiento sutil, sería un cambio más drástico y la persona puede decir, también lo hizo como yo, y no es la idea. Luego, si ésta mueve sus manos significativamente, podemos asentir con nuestra cabeza al ritmo de ese movimiento. Esas son, digamos, 2 formas sutiles de hacer este rap. ¿Qué otra cosa considero se necesita para, en verdad, pues, poder incorporar este conocimiento de los recesos oculares? Pues abrazar el silencio. Ese horror al vacío que sentimos no solo naturalmente, sino también culturalmente, cuando ya no hay palabras que escuchar o decir. Escuchar para entender, no para responder. Cuando la otra persona nos está hablando y ya estamos formulando nuestra respuesta, no estamos conectándonos necesariamente con un mensaje, sino más bien con la participación que queremos tener cuando la persona termine de conversar con nosotros o de emitir ese mensaje particular. Qué magnífica técnica es el quedarnos en silencio, porque luego la persona va a tener la necesidad de seguir contando más. Es un permiso o una invitación para continuar hablando. Y esto lo hacen psicólogos, psiquiatras, terapeutas, y nosotros lo podemos incorporar en nuestro uso personal del conocimiento. Luego tenemos también alguna conclusión a la que he llegado desde hace poco. El éxito de nuestra comunicación pareciera depender más de la otra persona entonces que de nuestra propia voluntad para ser mejores interlocutores. Por eso es tan necesario atender a las necesidades de la otra persona. Si la persona es más visual, yo puedo comunicar mis palabras en torno a imágenes. Si la persona es más kinestésica, podré conectar mejor con ella si le trato de explicar lo que quiero transmitir con sensaciones, con emociones. En más de una ocasión me han pedido mi opinión, incluso hasta profesional,
y he respondido con yo siento que, porque en ese momento me conecto con sensaciones, emociones, incluso hasta con mi intuición desde un punto de vista sensorial o extrasensorial. Atender a la persona es crucial. Saber cómo se comunica para yo comunicarme de esa manera también, sin por supuesto alterar mis formas y maneras, mi esencia de hacer. Entonces creo que seremos cada vez mejores en la medida en que desarrollemos nuestras habilidades de calibración y rapport, como lo hemos visto. Diría entonces que un buen comunicador o una buena comunicadora, de hecho, pasa más tiempo escuchando que hablando. Entonces, se preguntarán ustedes después del título tan breve y ambiguo que presenté para el día de hoy, ¿cómo logramos comunicarnos no verbalmente de manera exitosa? Ofreciéndole a nuestra mente las señales adecuadas para funcionar lo más congruentemente posible. La comunicación no verbal más importante es la que tenemos con nosotros mismos. Nosotros somos nuestro interlocutor prioritario. Debemos serlo y debemos considerarnos de esa manera. Nuestro cuerpo no miente. Menos podemos nosotros mentirles a este. Si deseamos emitir un mensaje, entonces debemos comenzar por creer. Muchos de ustedes quizás habrán venido a este foro creyendo que iba a haber tips para ser mejor profesional, aparentar ser un mejor vendedor, un mejor expositor, un mejor estudiante, un mejor profesor. Cómo incluso hasta mentir cuando quiero que mi mensaje cale en la otra persona. ¿Y por qué no empezamos mejor a creer en lo que le estamos diciendo a la persona para no tener que esforzarnos por adaptar nuestra comunicación no verbal a nuestro mensaje? Y mi invitación es ahora a que hagamos entonces los primeros cambios. Si alguno de ustedes ha estado con los pies en el aire, como decimos comúnmente durante esta presentación, vamos todos a poner entonces los pies en el piso. Esto de hecho es un tip que me ha dado mi esposo desde que ha estudiado esto en el teatro. Pongan sus pies, toda la planta de sus pies sobre el suelo. Pisen firme. Este es, de hecho, un mensaje que le estamos enviando a nuestra mente sobre lo agradable que parece ser la estabilidad, la armonía, el balance. Nuestra mente entonces ya no se tiene por qué preocupar si pisamos fuerte, por equilibrar nuestra postura, por encontrar el balance. Otro cambio que podemos hacer, y yo soy la primera culpable, de hecho me he dado cuenta que lo estaba haciendo. Si estábamos con la espalda encorvada, vamos a enderezarla. No debiéramos enviarle un mensaje a nuestra mente innecesario sobre que tenemos una carga en la espalda, una mochila de muchas cosas pesadas que nos encorvan. Vamos a enderezarnos. Es un esfuerzo menos que tiene que hacer nuestra mente para, reitero, encontrar balance, encontrar procesos más eficientes. Y por último, los invito a sonreír. Sonreír porque pareciera una suerte de anclaje para mí, que cada vez que lo hago, y estoy seguro que ustedes pueden notar los cambios también, enviamos señales positivas a nuestra mente, porque la sonrisa está asociada a recuerdos positivos, potenciadores, recuerdos que inclusive hasta queremos revivir. Sonriendo, estamos activando esos estados internos que ya hemos almacenado en nuestra mente. Y aquí ha concluido mi presentación por hoy. Les doy muchísimas gracias por su atención. Y ahora, antes de que quizás algunos quieran disponer sus preguntas en el chat, o la profesora Adriana dé información importante y anuncie algunos mensajes cruciales para la escuela, me gustaría entonces saber qué usos a los accesos oculares creen que pudiésemos dar, desde sus roles más importantes. ¿Qué usos le pudiesen dar ustedes, nuevos que yo no haya mencionado aquí, a los accesos oculares? Los escucho, los leo y nuevamente muchísimas gracias.
Hola, Hola, ¿quién habla? Ronald Ah, el José. profesor Ronald. Hola, bueno, yo quería comenzar por agradecerte mucho esta iniciativa y me alegra también que sea una materia electiva que estés pensando ya ofrecer a la facultad, ¿no? Y me alegra en parte porque muestra además una evolución en la forma como nuestras disciplinas se han tratado en el tiempo, ¿no? O sea, el hecho de que la facultad se llame de Ciencias Económicas y Sociales establece una distinción, tiene una historia complicada, ¿no? O sea, al punto de que a veces los economistas son vistos como hablando de temas no sociales y los sociólogos vistos como trabajando temas no económicos, ¿no? Y cuando se introduce además el tema este, del individuo visto más que por sus decisiones, por sus emociones o por su comportamiento físico, ¿no? Pareciera que uno estuviera entrando en el campo de la psicología, que está aparte de lo que habitualmente es nuestra área de estudio, ¿no? Eso afortunadamente ha ido cambiando durante las últimas décadas. Esta presentación que hace es todo un ejemplo, ¿no? Pero yo creo que ha ido cambiando dentro de las universidades, porque cuando uno lee este, a Keynes o a Durkheim o a la señora Potter o a Freud, se da cuenta que todos ellos hablaban de todo. Cada uno hablaba desde su propia posición, de su propio interés, pero hablar del individuo y del colectivo es algo que le interesaba a todos. Y estas separaciones muchas veces han terminado siendo artificiales y problemáticas dentro de las universidades. Fíjate que yo no, a pesar de que tú nos invitaste a hablar de los ojos, yo no puse la cámara porque ver la cámara no es lo mismo que verte a ti, ¿no? Y entonces las señales que voy a enviar son confusas por completo. A mí me gusta ver la cámara. Totalmente. Y hay una diferencia muy importante, pienso yo, en lo que los ojos muestran y a la persona que está enviando la señal y lo que los ojos muestran cuando reciben la señal. Entonces allí hay un punto en el que uno debe saber que uno no solo es observador, sino observado. Y ese punto para mí es clave, ¿no? Y bueno, te cuento solo dos cosas o tres cosas por las que me parece tan importante lo que estás haciendo, ¿no? Desde nuestra perspectiva, como parte de una facultad, ¿no? Uno tiene que ver con lo del bloqueo cuando uno va a escribir. O sea, el bloqueo a veces tiene que ver no tanto con que uno cambie su manera de ver el problema, sino con que de pronto reconozca que ese no era el problema. O sea, yo siento que muchas veces escribir para mí es un desbloqueo, cuando yo descubro que estoy escribiendo sobre algo que sí me interesa. A veces es muy difícil que uno no se dé cuenta de eso. O sea, yo no terminé la tesis doctoral no porque la página estaba en blanco, sino porque yo no tenía nada que decir sobre. Y reconocerlo a veces es lo más difícil. Lo segundo tiene que ver con eso de provocar reacción en otro. Yo siento que cada vez que llego a una caja y la cajera tiene una mala cara y yo me sonrío, como tú dices, porque yo me creo mi sonrisa, hay una respuesta inmediata. O sea, porque la sonrisa es algo que el otro también está esperando poder sacar de su cara. El problema es que cuál fue el cliente anterior, ¿no? Y la Exacto. tercera, que ya va con la pregunta que tú hacías, tiene que ver con cómo uno ve y se ve visto, ¿no? Por esto que para mí es nuevo, el nombre que tú le diste, no, yo no lo conocía y ya se me olvidó no sé qué cosas visuales, ¿cómo fue que se? Yo estoy aprendiendo, profe. ¿Cómo es Yo que se llama? también. ¿Los qué? No sé qué cosa con los ojos tú dijiste ahí, pero quisiera terminar con desde que tú me dijiste que ibas a trabajar con esto, yo me acordé de algo que es muy importante para mí, que pasó antes del 11 de abril del 2002, ¿no? O sea, en ese momento había marchas que hacían los chavistas al mismo tiempo que los de oposición. O sea, y a mí me interesaba cruzar la línea y ver lo que pasaba de los dos lados. Y un día fui a una marcha chavista, me regresé, me conseguí con un estudiante de la central y yo le dije, después que hablamos un rato, yo le dije, los chavistas se están portando bien. Y ella dijo, sí. Y los dos nos sonreímos.
Y después que hablamos un rato, yo me di cuenta que yo le había dicho que se estaban portando bien porque no estaban rompiendo nada. Y ella me decía que se estaban portando bien porque estaban manifestando su apoyo a Chávez. Y nos dimos cuenta los dos que yo no era chavista y ella sí. Entonces, los ojos de los dos, yo me imagino que los de ella y los míos eran como de sorpresa, porque ninguno de los dos entendía que el otro no estuviera del mismo lado. O sea, la palabra bien, así como tú dices, es el 7% de la comunicación. Los dos la entendimos como quisimos. Pero después nos tomamos un café porque estábamos muy sorprendidos los dos y nos caíamos bien. Y estuvimos hablando un rato y cuando llegamos al punto de por qué yo no era chavista, la razón era la cadena de Chávez. O sea, cómo Chávez se movía, cómo hablaba, no solo lo que decía, y el tiempo que tardaba hablando. Fíjate que desde que dicen que una persona se encadena, es pensando en Chávez, ¿no? Y ella me decía que justamente eso le gustaba a mucha gente, que ponía a Chávez y limpiaba la casa mientras se reía, como si fuera un programa. Y los dos nos seguíamos viendo con la misma sorpresa de quien no entiende por qué el otro no es como uno. O sea, después vino el 11 de abril y al día siguiente yo no entendía por qué yo había estado allí. Y esa es una de las razones por las que me interesó tanto estudiar economía conductual y hacer lo que tú estás haciendo desde una perspectiva muy diferente, por supuesto, este, pero ir al individuo y hacer la introspección y preguntarme por qué yo estaba ahí. O sea, si mi razón era la cadena de Chávez, ¿por qué yo estaba arriesgando mi vida allí? Y eso, bueno, ha cambiado mi manera de ver la política, de ver la economía, de ver la relación de la economía con la sociología, y la relación de la economía con la psicología, y ha cambiado mi manera de verme a mí también, este, y de reconocer que soy un actor político, aunque no esté en un partido. Es decir, yo creo que lo que tú estás haciendo es algo extraordinariamente valioso y me alegra mucho que me hayas invitado, porque seguro no me hubiera enterado. Este, Siempre ando viendo para otro lado, así como esa gente que tú tienes en tu retrato. Ah, el último detalle sobre los cuadros que pone. O sea, fíjate algo sobre la página en blanco, que yo te diría el lienzo en blanco, ¿no? O sea, todos tus cuadros parecen de autores académicos, o sea, en el sentido de que son posiblemente clásicos, neoclásicos. Yo pienso que muchos de los pintores del siglo XX y del finales del XIX tuvieron un problema con la generación anterior. O sea, yo soy tu generación anterior, por favor no tengamos problemas, ¿no? Pero, pero uno de los problemas era justamente que las academias y los salones estaban hechos para pintores que pintaban igual, en términos del estilo y su manera de ver. Los pintores de finales del XIX y principios del XX rompieron con el academicismo, convirtieron el academicismo casi en una mala palabra. Yo te diría que entre nosotros Reverón es el que no podía ver como veían los demás. Entonces justamente el hecho de que el lienzo quede en blanco, o sea, que sean solamente unos trazos en el lienzo, también es una manera de llenar el lienzo, ¿no? O sea, también es una manera de transmitir un mensaje. Y a veces cuando uno se empeña en desbloquear, porque va a aprender a ver, de modo que pueda ver lo que no quiere ver, es que uno pierde la oportunidad de ver lo que hubiera podido ver. Bueno, de verdad me gustó mucho lo que presentaste hoy. Gracias. No, gracias a usted, profesor Ronald. Y en verdad creo que estoy muy de acuerdo con usted en casi la mayor parte de su intervención, porque justamente esa es la idea que me gustaría reiterar una y otra vez respecto a dejar el lienzo en blanco, que anteriormente lo verbalicé como generar más preguntas que respuestas. Esa pregunta que nació después de haber asistido a esa manifestación generó muchísimas otras más que probablemente continúen generando otras hoy día. Y esa es mi intención con traer este conocimiento aquí, que, insisto, yo también lo estoy aprendiendo y seré un aprendiz por siempre de esto, porque al final esto no se descubrió hace demasiado tiempo y justamente cuando me expuse a estas obras de arte, me pareció fascinante que ya los ojos tenían un papel crucial en esas obras en siglos anteriores. Y por qué nosotros le pusimos un nombre y un código hoy día, cuando ya lo pintaban, ya eran crucial
esos movimientos oculares en los cuadros. A lo mejor la puerta para la mayor subjetividad dentro de esa academia artística de la cual usted hizo referencia, quizás eran los ojos. Teníamos que pintar todo el cuadro igual, pero a lo mejor los ojos eran míos como artista, quién sabe, es una hipótesis, pero me llama la atención justamente que haga referencia también al estilo visual de la presentación, porque para mí fue un descubrimiento en verdad encontrar mejores fotografías en esas obras que en las que luego intenté buscar actuales con modelos pues reconocidas. Me parecía mejor presentarlo así y gracias por apreciarlo también desde su punto de vista. No sé si alguien más pues quiera abrir su micrófono para contar sus experiencias. De todas formas, en el chat ya pues algunos han intervenido. Muchísimas gracias, Bramelis, mi cuñada, por hacer también referencia al tema de enderezar nuestra espalda. Insisto, yo soy la primera pecadora al respecto, pero creo que es importante porque la mala costumbre del celular, de darle tanta importancia en nuestra rutina y también el hecho de a veces tener que pasar mucho tiempo en la computadora, pues nos lo pone difícil, pero es algo que podemos incorporar de manera progresiva en nuestras actividades cotidianas y ha hecho un cambio sustancial en mi vida. Por eso quiero que ustedes prueben los suyos propios. María Fernanda comenta que lo ve muy aplicable en las formas de negociar en las empresas. Es así, es uno de los usos que se le ha dado no solo a este conocimiento, sino a muchos otros de la programación neurolingüística, porque al final quizás, más allá de la manipulación o el engaño o la persuasión, los productos y los servicios de las empresas resuelven necesidades. Entonces, muchos profesionales pues siento que también han tenido esa intención de querer ayudar más y mejor a través de estos conocimientos y me parece interesante que lo menciones, Mafer. Ella es profesora de nuestra escuela, también va a ofertar una electiva por segunda vez, por segundo semestre consecutivo, sobre justamente la unión entre la sociología y el marketing, que también de alguna forma me llevó a la programación neurolingüística, gracias también a mi cuñada, a su influencia. Gisela Guiar, mi hermana, comenta que sin tener conocimientos de sociología ni psicología, siempre me ha fascinado la comunicación no verbal. Soy muy observadora, es así, y parte de mi forma de empatizar con las personas es ver sus ojos, sus posturas y sus gestos, lo que me ayuda a que mi intuición funcione y casi siempre acierte. Estoy de acuerdo porque pareciera que mientras más observamos, más estamos cerca de en algún momento prever la conducta de otra persona. Muchísimas gracias por su intervención. Luis Delgado comenta que lleva cierto tiempo indagando sobre la PNL, asociado a la dirección de actores, qué interesante, el anclaje y la construcción de personajes. Por ello he tenido conocimiento de ciertas organizaciones en Caracas y Valencia que ofrecen u ofrecían antes de pandemia estudios de PNL a nivel de coaching, diplomado, incluso maestría. ¿Podría recomendar alguna instancia académica que a su juicio ofrezca estudios avanzados en este sentido? Bueno, Luis, lamentablemente no conozco con exactitud y a profundidad escuelas o institutos o centros de aprendizaje sobre la PNL aquí en Venezuela. Sin embargo, mi formación la he desempeñado hasta ahora en el Instituto Español de PNL. La profesora se llama María Alcázar y puedo más adelante, quizás en el canal de YouTube, solicitar, insertar el enlace allí para que puedan acceder a su formación. La mayor parte de los cursos entiendo que duran 6 meses. Esa ha sido la duración hasta ahora de los que he emprendido y la verdad es que los recomiendo porque más allá de pensar en la práctica profesional, insisto, los resultados los vemos en nosotros mismos y eso es lo más importante. Y además haciendo pequeños cambios en determinadas cosas que nos incomodan o que nos limitan actualmente, pareciera un efecto en cadena,
que luego se expande hacia otras áreas de tu vida, reforzando cosas que consideramos positivas o incluso de maneras insospechadas descubrir talentos, descubrir pasiones a través de esos cambios mínimos que en algún momento logramos hacer a través de la PNL. Ese es el que por ahora puedo comentar. De todas formas, si alguien conoce alguno en Venezuela específicamente, lo puede colocar en el chat. Sergio comenta, muy útiles recomendaciones, muchas gracias. Sergio, personalmente dice, yo me considero malísimo tomando nota. Recuerdo que era un hecho que me estresaba en mis primeros semestres hasta que decidí grabar las clases y a partir de eso cambió radicalmente mi manera de estudiar. Hasta diría que aumentó mi interés por estudiar. Excelente. Repetir momentos de las conversaciones era fundamental para memorizar ciertos mensajes. Sin embargo, curiosamente soy muy malo escuchando audiolibros. Bueno, pudieses explorar, Sergio, a través de estas modalidades, pero por supuesto muchos otros conocimientos de la PNL, qué es exactamente lo que potencia tu memorización, tu internalización, tu apropiación de los conocimientos, tal y como lo has comentado. No, digamos, dices que eres muy malo escuchando audiolibros, pero sí puedes grabar las clases para potenciar tu desempeño. Es interesante. A lo mejor haberlas vivido y luego escuchar la grabación es lo que pudiese hacer la diferencia. En cambio, la experiencia de los audiolibros, pues, te puede resultar muy ajena. Es lo que se me ocurre, pero eres tú quien, sin duda alguna, pues, puedes indagar más al respecto y espero que esta presentación, pues, haya generado, insisto, más preguntas en ti que respuestas. Gisela Aguiar comenta sobre los usos de este conocimiento en vendedores y políticos que tienen conocimiento sobre cómo utilizar sus movimientos corporales y visuales para lograr captar la atención de sus interlocutores y lograr respuestas. Precisamente es una de las formas que también tenemos para practicar, ver entrevistas, ver debates políticos. Yo disfruté muchísimo durante las últimas elecciones en Estados Unidos, viendo con mi esposo los debates, porque estábamos poniendo en práctica nuestros conocimientos y sin duda alguna si hubiésemos sido votantes, por supuesto hubiese sido un condicionante más para tomar la decisión de escoger a uno o a otro. Porque hay cosas que aunque uno tenga entrenamiento, no puede, digamos, fingir o no puede concientizar lo suficiente como para que los expertos en este tipo de lenguaje no corporal pues puedan darse cuenta, ¿no? Y eso es lo interesante, ver las brechas en donde la conciencia y la inconsciencia o el subconsciente pues se diluyen. Adriana Báñez, nuestra coordinadora de Relaciones Industriales, ha dispuesto también hace unos minutos en el chat el formulario para que puedan inscribirse en el boletín informativo a través del cual pueden recibir vía correo electrónico más información sobre los próximos foros en línea, así como el de hoy. Selene Oliveros, comenta que hilando la intervención del profesor Ronald con una reflexión personal, he escuchado muchas veces que no es lo que se dice, sino cómo se dice. Estoy totalmente de acuerdo. Y ella comenta que, sin embargo, nunca se había detenido a pensar que parte de ese cómo es la comunicación no verbal. Fascinante, ¿no? Más allá de las palabras, ¿qué nos transmiten los ojos, la posición de las manos? Muchísimas gracias, Selene, por tu comentario. Y bueno, no sé si alguien más quisiera comentar algo a través de su micrófono o el chat. Y bueno, si pues podemos despedirnos a partir de ahora, les dejo a la profesora Adriana una vez más. Por acá Francisco tiene levantado la mano. No sé si quiere comentar algo. Ah, ya, está conectando audio.
Bueno, Astrid, de verdad, muchísimas gracias por toda la información y todo el conocimiento que nos has brindado hoy, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista del autoconocimiento que tenemos que tener de nosotros mismos. Entonces, bueno, nada, un poco para hacerte una pregunta. Hay estudiantes que les gustaría pues inscribirse en la carrera de sociología. Les llama mucho la atención. ¿Qué les dirías tú a esos estudiantes que pues quieren cursar sociología? ¿Qué recomendación les darías y cómo les dirías tú o cómo llamarías la atención de ellos para que efectivamente pues se inscribieran? Bueno, en primer lugar, visitar el portal web en donde hemos alojado el corazón de la carrera que ofrece la Escuela de Ciencias Sociales en la UCAP. La dirección es sociología.ucap.edu.b. Allí pueden encontrar una información, una pastilla de información acerca de la carrera. Van a poder encontrar las competencias en las que la escuela hace énfasis en el desarrollo de sus estudiantes. Van a encontrar el pensum, la malla curricular, el plan de estudios y todo lo que necesitan para tomar la decisión definitiva de inscribirse o preinscribirse en la carrera. No obstante, yo desde mi experiencia, por supuesto, les diría que es un viaje maravilloso, que no se lo pierdan porque para mí ha resultado en mi propia manera de ver el mundo. Lo comentaba Rosa Sánchez, otra de nuestras foristas, hace poco, en el foro que tuvimos con ella hace unas semanas. La sociología de vida, por más cliché que suene, es un estilo de vida. La sociología se convierte en tu forma incluso de interactuar con otros, en la medida en que amplía tu cosmovisión, tu percepción de lo social, pero también de procesos internos que han sido aprendidos, heredados por el contexto social. Y digamos, hoy día siento que hasta la sociología pudiese o sustituir en algunos casos para los no creyentes, o alimentar profundamente nuestro sentido espiritual, porque justamente la sociología nos habla del carácter azaroso de los hechos sociales, de las realidades en las que nos insertamos. Y esa suerte de azar al final se convierte en lo que tenemos, en lo único que conocemos. A mis estudiantes de sociología de primer semestre siempre les digo, ¿cómo decir, bueno, esta es mi forma de ver el mundo? Hablo desde mi perspectiva. Es la única que tenemos. No podemos vivir el mundo, experimentarlo desde otra que no sea nuestra propia perspectiva. Y la sociología nos hace más conscientes de ello. Nos hace descartar excusas, nos hace descartar culpas. Todo lo contrario, más bien yo diría que refuerza, reitero, no solo nuestra identidad espiritual, como lo he mencionado, sino también la armonización que hacemos de nuestra identidad como individuos, pero también de nuestra identidad social. Y creo que esa es la ganancia más importante que he encontrado hoy en la sociología. Aprovechando tu pregunta, justamente yo no quiero hablar de qué materias van a ver, de qué competencias, todo está en el sitio web. Para mí lo más importante es el agradecimiento que los sociólogos o las sociólogas podemos tener respecto a la disciplina en cuanto a ampliarnos nuestra mirada, saber que no estamos solos y saber que incluso las diferencias que tenemos culturales, religiosas con otras personas o grupos de personas tiene una explicación y cuando la encontramos, retornamos entonces a lo que nos une. Y eso para mí, bueno, no sé si sueno, digamos, muy hippie por ponerle algún adjetivo, pero es lo que yo creo que debiera mover a una persona a tomar la decisión. Querer saber más sobre uno mismo y sobre los demás. Querer indagar, ser curioso, desarrollar esa curiosidad en el estudio de lo que somos, de lo que hemos sido como sociedad y más aún hacia dónde podemos ir, por supuesto, en un futuro. Gracias, Adriana, por tu pregunta. Muchísimas gracias, Astrid, a ti.
pues digamos, por la forma en cómo llamas la atención de los estudiantes, de aquellos bachilleres que quieren o futuros bachilleres que quieren estudiar sociología, es una gran oportunidad para ellos. Y conectando un poco con eso, ahora bien, desde el punto de vista del docente, ¿qué sugerencia le puedes hacer a los profesores para hacer uso práctico y eficaz de todo este conocimiento que nos has compartido hoy? Bueno, justamente lo conversaba con el profesor Ronald el fin de semana, también con nuestra directora, la profesora Clemencia Abad, recientemente el lunes. Para mí es un sueño, porque ha sido además una inquietud desde muy joven como preparadora, que el docente se preocupe por adaptar su materia y sus estrategias docentes a la naturaleza de los estudiantes que recibe. Yo, en verdad, pues he cuidado de llevar mis propias estadísticas en bases de Excel conforme he tenido más y más cursos a lo largo de mi corta trayectoria como docente o como preparadora o como asistente de cátedra. Y cada vez más esos números, cuántos aprobados hay, en qué evaluación suelen salir peor, etcétera, me ha llevado a preguntarme cómo puedo mejorar, porque al fin y al cabo eso es lo que me motiva a recopilar esa información. No es solo para ver lo bueno, sino también lo que yo puedo mejorar, en dónde puedo estar fallando. Y insisto, para mí es un sueño que todos los docentes pudieran hacerlo, pudiesen sentir esa necesidad de cuestionarse a ellos mismos. Y ahora que cuento con esta información que me ha regalado la programación neurolingüística, creo que yo no puedo, pues, digamos, no sentirme inquieta por saber si mis estudiantes tienen como modalidades preferentes la visual o la auditiva o la kinestésica, porque a pesar de que mis planes de evaluación consideran las competencias escritas, verbales, en trabajo en equipo, trabajo individual y bueno, más o menos tratando de cuidar todo, ¿qué pasaría si el 90% de mis estudiantes tuviesen la competencia auditiva o el diálogo interno más desarrollado, que fuese su opción preferente en la mayor parte de los contextos? Bueno, me llevaría, por supuesto, a hacer más discusiones en grupo, más cuestionamientos incluso éticos y morales sobre los temas que vemos en sociología o ahora que espero poder impartir en la electiva. ¿Por qué los profesores a veces no hacemos eso? Si nosotros nos preocupamos por descubrir al estudiante, vamos a ser muchos mejores en nuestra práctica, digamos, mejores docentes en nuestra práctica y no atribuirle la culpa al estudiante solamente porque no estudió. Bueno, pero es que a lo mejor hay algo en él que está bloqueado, algo en él que le impide conectarse incluso hasta emocionalmente con los contenidos que estamos impartiendo. Y por lo general mi experiencia ha sido que no le ven la utilidad. Entonces, si la utilidad está asociada también a estos recuerdos visuales, auditivos, kinestésicos o de diálogos internos, podemos tratar de comunicar mejor con ellos. Esa, digamos, sería mi sugerencia, ¿no? El poder observar mejor a nuestros estudiantes y con más frecuencia para saber cuáles son sus necesidades particulares. Hay test que pueden hacer el primer día de clase, están en línea, hay unos mejores que otros, pero si no disponemos de ese tiempo, de todas formas, observar, hacer rapport, calibración, es la manera más eficiente de conectar con ellos. Y esa sería, pues, mi principal preocupación de la práctica docente en torno a estos conocimientos. Muchísimas gracias nuevamente, Adriana, por tu pregunta. Muchísimas gracias a ti, Astrid. Y bueno, ya nos hemos ido paseando desde el punto de vista del estudiante, desde el punto de vista del docente, y ahora hablemos un poquito del egresado ya para finalizar. ¿Qué recomendación le darías tú a los egresados en sociología o cómo estos contenidos pueden serle útil a un sociólogo en su desempeño laboral? Bueno, nosotros en la carrera, y lo recuerdo muy bien, vimos el concepto de rapport, precisamente en el marco de la realización de encuestas o entrevistas a profundidad.
Y sin embargo no le presté demasiada atención durante la carrera, por lo menos la que me hubiese gustado hoy día. Y cuando estaba en la realización de mi trabajo de grado, en donde las entrevistas a profundidad pues fueron importantes o la observación participante también lo fue, me hubiese gustado tener estos conocimientos. Y hoy día que los tengo, mi sueño, otro de mis sueños, es que los estudiantes pues pudiesen también adquirirlos en la carrera. Y si un egresado no tuvo la oportunidad, pues que lo busque. Porque el día de mañana, en el caso de los sociólogos, donde quizás se puedan abocar a la investigación, va a ser fundamental. Fundamental conectar con el otro para que ese otro me pueda dar información, esa que estoy buscando en la conversación. Y además nos hace mucho más conscientes como egresados saber nuestra influencia en esa conversación. Creo que aunque en la carrera ya se haga énfasis al respecto, estas claves de acceso oculares pues refuerzan un poco más la idea de que nosotros también intervenimos en esa conversación y por eso es tan importante calibrar y hacer rapport, observar si estoy comunicándome bien con la persona, o si estoy haciéndola sentir cómoda, en un ambiente de confianza, en un ambiente en donde precisamente pueda aparecer la verdad subyacente que estoy tratando de buscar y darme cuenta que esa verdad aplica en la medida en que sea consciente de esa influencia que tuve con esa persona en esa conversación. Pienso también en sociólogos que se abocan a áreas profesionales como también los recursos humanos, trabajos en organizaciones o bien sin fines de lucro o empresas o cualquier otro lugar en donde coexista con otras personas. Si tiene que hacer una entrevista de trabajo o si tiene que diseñar grupos para proyectos, estas claves de acceso pueden ser fundamentales para justamente potenciar los resultados futuros que puedan obtener. Yo me pregunto, bueno, si tuviese grupos de personas que se enfocan más en la modalidad visual o grupos de personas que fuesen más kinestésicas, más auditivas, yo pudiese rediseñar la carga de responsabilidades, redistribuirla, tomando en cuenta estas modalidades. Si hay competencias más visuales en un grupo, ¿quiénes van a hacer la presentación? Bueno, probablemente gente que tiene el foco en la parte visual. Si tengo un grupo de personas más kinestésicas, bueno, a lo mejor sea excelente que esas personas pudiesen presentarla para conectar incluso extrasensorialmente con el público, la audiencia de esa presentación, de ese proyecto. Quizás los auditivos se enfoquen más en cómo atender a esa modalidad cuando me vaya a proyectar en la audiencia, qué necesita escuchar, cómo podemos mejorar las conversaciones que tengamos en torno a ese proyecto. Y las personas que tengan más diálogo interno, y lo digo por experiencia, a lo mejor se enfocan en si el documento final tiene sentido lógico, si hay alguna redundancia, si hay alguna ambigüedad en la que podamos ahondar, pues corrijo ese texto, ese documento, o los errores o las faltas de ortografía y redacción. Digamos, creo que esto puede potenciar también el desempeño que un egresado pueda tener y estoy segura de que lo va a diferenciar de otros profesionales en sus entornos laborales. Bueno, Astrid, de verdad, muchísimas gracias por toda la información que nos has compartido el día de hoy. Gracias. Creo que es de valioso aporte para los estudiantes, para quienes quieren efectivamente estudiar sociología, para los egresados, para los docentes, es decir, para todos, ¿no? De verdad, muchísimas gracias por todo. Por acá, Selene te pregunta, ¿la electiva será exclusiva? Ya que se me perdió. ¿La electiva será exclusiva de este semestre que comenzará este 26 o podremos verla en el semestre de octubre? Bueno, tú como coordinadora de relaciones industriales, Adriana, puedes ilustrar mucho más a Selene. Ahorita se abre para este semestre que inicia en abril y bueno, si Astrid tiene la disponibilidad también en el de octubre.
Esperemos que así sea, porque bueno, justamente va a ser ofertada a partir de mañana. Esperemos se inscriban bastantes estudiantes, lo suficientes como para que pueda abrir este semestre. De cualquier forma, pues estoy muy interesada en poder trabajar con un grupo de estudiantes estos conocimientos que no solo van a ser, por supuesto, las claves de acceso oculares, sino todo lo que tiene que ver con la fisiología y la voz durante todo el programa en curso. Muchísimas gracias. Por acá, Sergio Abandonato te comenta, totalmente de acuerdo. Los profesores en estas circunstancias deben reflexionar sobre su actuación, conocer bien a su alumnado, reconsiderar la forma en que realizan las evaluaciones y creo que la presencialidad remota es una excelente oportunidad para replantear la educación, no solo para los momentos actuales, sino también para momentos futuros. Estoy de acuerdo con Sergio, sin duda. Creo que esta presencialidad remota o educación a distancia ha podido llevarnos más adentro y, bueno, justamente reconsiderar las formas en que estamos entregando contenidos, pero también recibiéndolos. Y es como justamente un proceso de ir adentro, lo que más importa cuando nos enfrentamos a contenidos relacionados con la comunicación no verbal. Como les dije antes, creo que comunicarnos mejor cada vez más depende más del otro que de nosotros, porque el mensaje no solo se emite, sino que también es recibido, y por eso me gusta que pudiésemos considerar esta presencialidad remota como una oportunidad para trabajar en eso, para ensayar mejor nuestros mensajes. Yo creo que tener clases a través de Zoom o módulo 7, pues es un reto y justamente nos entrena mucho más para cuando volvamos al campus de manera presencial. Bueno, Astrid, vuelvo y repito, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por todos tus conocimientos, por todo lo que nos has brindado el día de hoy. De verdad ha sido un honor poder que tú estés aquí dando el foro. Muchísimas gracias a ti, Adri, y bueno, a todos los presentes. Muchísimas gracias a todos por haber asistido. Si conocen a alguien que no pudo estar presente, le pueden comentar que posteriormente el video estará en nuestro canal de YouTube, Sociología UCAP, y que igualmente pueden suscribirse a nuestro boletín que se encuentra el enlace en el chat. Muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Chao. Chao, Astrid. Chao, Adri. Hasta luego.